Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos nuevamente desde las instalaciones de Cap Medical aquí en la Torre Ave en en un nuevo live, en una nueva consulta virtual. El día de hoy tengo la gran presencia del doctor José Franco García. Él es médico internista y con la especialidad en nefrología. El día de hoy, doctor José, me gustaría que se presentara con la audiencia para poder tocar el tema que tenemos planeado para este en vivo. Por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación primero. Y yo soy el doctor Franco, José Franco. Soy especialista en medicina interna por parte del Grupo Christus Muguerza, avalado por la Universidad de Monterrey. Y posteriormente hice una subespecialidad en nefrología, que es esta especialidad que se dedica a tratar las enfermedades de los riñones cuando están en una etapa avanzada, cuando hay necesidad de reemplazarlos también a través de terapias dialíticas y de trasplante de riñón. Claro. Es básicamente lo que hacemos en el día a día, tratar de combatir esta enfermedad que ha sido cada vez más y más prevalente, cada vez más frecuente en la población. Técnicamente es una especialidad que se enfoca a esa área, ciertamente, o sea, 100%. Sí, todo el sistema renal. Como somos internistas, la mayoría de los nefrólogos, nos enfocamos en ver todas las áreas que van afectando a los riñones. Que por ejemplo, a nivel de riñones, las dos causas más importantes de afectación son la diabetes y la hipertensión arterial. Y que yo creo que si todos aquí hacemos conciencia o buscamos en nuestra memoria, al menos conocemos uno o dos de nuestros familiares con estas enfermedades, son enfermedades muy prevalentes en la población. Desafortunadamente sí. Y allá en casa, los que nos estén viendo también seguramente identificarán a alguien que tenga estas enfermedades. Y los riñones son órganos vulnerables a estas enfermedades, sobre todo con el paso del tiempo, con el paso de los años se van desgastando, van disminuyendo su función. Entonces, uno como nefrólogo nos toca ver estas enfermedades, las sistémicas, que las más comunes son diabetes e hipertensión, y algunas otras tantas que son particulares de los riñones, a veces enfermedades autoinmunes, enfermedades que producen anticuerpos contra nuestros propios riñones, o sea, defensas que atacan a nuestro propio organismo y van cicatrizando nuestro tejido renal en etapas más tempranas de la vida. Vemos también pacientes jóvenes, por ejemplo aquí en CAB hemos mandado pacientes a dar tratamiento contra estas enfermedades autoinmunes que necesitan bloquear ese sistema de defensas que están atacando a los riñones. O sea, no necesariamente hay una edad ya estipulada en el cual te puede dar una afectación directa a lo que es el sistema renal o los riñones directamente. O sea, es indiferente la edad, ¿no? Sí, la mayoría de las veces identificamos siempre al paciente con insuficiencia renal en edades avanzadas, ¿no? O sea, tercera edad de la vida. Pero no es únicamente de este grupo de población. También, desgraciadamente, hay jóvenes que caen en edades de los 20, 30 años que tenemos ahí con insuficiencia renal crónica y que en etapas tempranas de su vida tienen que enfrentarse a la diálisis y a la hemodiálisis, esperando siempre recibir un trasplante renal, que no es la parte... Claro, que ya sería el escenario más catastrófico en este caso, ¿no? Sí, ya llegando a etapas finales. Perfecto. Pues bueno, doctor, ya dando un poco de introducción y adentrándonos incluso más en el tema, como lo pudieron notar, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la enfermedad renal crónica, ¿de acuerdo? Ya dimos un poquito de introducción, lo repito, del tema, ya nos estábamos adentrando en la conversación, pero me gustaría iniciar, doctor, para que igual podamos comprender desde el inicio qué es esta enfermedad renal crónica, a qué se refiere, qué lo deriva, qué lo causa, si nos puede comentar. Por definición como tal es un tanto así muy específica, ¿no? Parte del término lo menciona, ¿no? Es una enfermedad de los riñones que se vuelve crónica en el tiempo. Actualmente se determina que teniendo alteraciones por lo menos durante 3 meses de nuestra vida, alteraciones en la función de nuestros riñones o estructurales también, es decir que puede de repente una persona
tener una afectación genética, que nacen con un riñón nada más. Eso ya se determina como enfermedad renal crónica, porque ya más desde de el 3 meses nacimiento, de su ¿no? vida, Ya. pues ya perdieron la mitad de capacidad de filtración de la sangre. Desde riñones más pequeños, que son al nacer así, hipoplásicos, más pequeños, o a veces enfermedades por litos, por piedras, que terminas quitando un riñón. Entonces, si falta una estructura en nuestro sistema renal, ya desde ahí hay una afectación, categoría, ¿no?, de enfermedad renal crónica. O la parte en la que nosotros medimos el funcionamiento de los riñones es con una sustancia en la sangre que se llama creatinina. Okay. Y esta nos ayuda a calcular, oye, ¿sabes qué? Tus riñones están trabajando 100%, menos del 100%. Entonces, cuando hay una afectación de menos del 60% por más de 3 meses continuos, también caes en una categoría de enfermedad renal crónica. Okay. Y desde ahí hay que poner ojo y lupa sobre, pues, qué factores de riesgo tengo para detenerla y retrasarla, ¿no? Claro. Pero a grandes rasgos, una enfermedad renal crónica es una afectación de nuestros riñones por lo menos 3 meses, ¿sí? A veces hay infecciones, o que algún medicamento nos hizo daño, o que alguna bacteria nos hizo daño, y fracasa el riñón inclusive por completo, pero le damos hasta 3 meses para recuperarse con tratamientos que hacemos nosotros en conjunto con el trabajo multidisciplinario, claro, de las especialidades, y antes de 3 meses se recuperan al 100% de sus riñones. Ya no sería un problema crónico. Ya no sería algo crónico, se quedó como algo agudo. Okay. Y seguimos vigilando. Claro, nada más se le da el seguimiento adecuado para que no vuelva a recaer, en este caso, ¿no?, el paciente. Para que no recaiga, y sí se quedan con una susceptibilidad, así como que está. Sí, obviamente, me imagino que se queda un poco más sensible, ¿no? Más sensible, los riñones son algo caprichosos a veces. Dentro de estos 3 meses, doctor, ¿existe algún tipo de etapas donde ustedes pueden identificar que puede o no ser un padecimiento crónico o agudo? ¿Cómo sería el proceso de diagnóstico para poder darle seguimiento? Es una excelente pregunta, y la verdad es que nuestro trabajo de día a día es siempre alentar a nuestros pacientes, porque siempre me llegan a la consulta, por ejemplo, oiga, doctor, es que a mí nunca me dolió el riñón, ¿cómo es que ya traigo problemas en el riñón? Y ahí la respuesta siempre es que el riñón puede estar en las últimas, o sea, ya no tener casi nada de funcionamiento, y nunca vas a sentir un dolor en la espalda, como comúnmente se dice, es que me dolieron los riñones. Sí, porque hasta que uno siente es cuando ya dice, no, tengo que ir al médico. Así es cuando van, sí. o se encuentran con esta sorpresa, que se hacen un estudio de sangre o de orina por otras causas, claro, otras molestias, y dices, oye, pues ya traes muy afectado tus riñones. Y dices, no, pero ¿cómo? Si yo nunca tuve dolor. Es ahí donde se identifica la irregularidad. Ahí es a través de estudios. Claro. Entonces, así como que el mensaje tendría que ser, si estás en una población vulnerable, como diabetes, hipertensión, con mayor razón tendrías que estar haciéndote exámenes tan simples y tan, pues, efectivos, poco costosos, como es una química sanguínea y un examen general de orina. Con eso tenemos la mayoría de los médicos para saber, desde médicos generales, familiares, internistas y nefrólogos, podemos determinar cuando un paciente ya viene con problemas de enfermedad renal crónica, y poner lupa y ponerle atención, ¿no? Sí, prevenir. Entonces, esta cultura a veces del check-up, de la revisión anual, de acudir, pues nosotros a darnos cierto mantenimiento, más que al coche, por ejemplo, ¿no? No, se nos uno se puede estar muriendo, pero el coche tiene que estar bien tuneado. Totalmente. Entonces, no, pero sí, una vez al año hacer estos estudios nos permitirá identificar más temprano esta enfermedad renal crónica y detenerla. Claro. No llegar a las etapas finales. Normalmente ese tipo de etapas, ¿cómo se identificarían? ¿Se pueden visualizar físicamente? ¿Ya se inicia desde algo interno que el paciente no lo puede reflejar de forma externa? ¿Cómo es que funcionan esas etapas de deterioro dentro de este padecimiento? ¿O el tiempo que ustedes le dan para poder ver si es crónica o esta enfermedad es aguda? Totalmente. ¿Cómo serían estas etapas? Se clasifica en 5 etapas la enfermedad renal crónica. Okay. Las primeras 2 son muy asintomáticas, diría yo, y casi que ni siquiera se toman en cuenta, porque la etapa 1
pudiera ser este paciente que tiene un solo riñón Ok. y que sus niveles de creatinina, que es con lo que nos damos cuenta, pueden estar normales. Pero podemos empezar a detectar un poquito de proteínas en la orina, cambios que nuevamente lo repito, es a través de estudios de laboratorio. Los síntomas no se dan sino hasta etapas avanzadas. Etapa 3B, que las etapas del 1 al 5 van divididas de la 3 en A y B, que las divide el filtrado glomerular, o sea, el porcentaje de función de estos riñones para limpiar nuestra sangre. Okay. Entonces, de la etapa 1 a la 2, casi nunca vemos así afectaciones en nuestro organismo. A partir de la etapa 3 podemos encontrar pacientes ya con anemia. ¿Por qué? Porque los riñones son órganos maravillosos. Podemos aquí hablar horas de los riñones. De los riñones. Tienen muchas funciones, pero aparte de filtrar la sangre, que es lo que más comúnmente sabemos, y de producir orina. Y creo que es lo que en general se sabe, ¿no? De que, o sea, al menos yo no sé, no tengo otro conocimiento de qué otra función pueda tener el riñón más que eso. Son los olvidados. Exactamente. Nos preocupa el corazón y Así el cerebro, es. pero estos son a veces también muy no les prestamos la atención suficiente. Sí, y son parte de un todo, ¿no? Exactamente. Entonces los riñones producen hormonas, okay, como la eritropoyetina, que le dice a tu fábrica de sangre, oye, pues falta sangre, ponte a producir, okay, para que no nos falte hemoglobina. Produce hormonas como la vitamina D, o las transforma en la vitamina D activa, elimina toxinas de nuestro día a día, nuestro cerebro, nuestros pulmones, nuestro corazón producen basura en su funcionamiento diario, y el riñón trata de excretar todo eso a través de la orina. Entonces, en la etapa 3 podemos encontrar anemia, okay, como un hallazgo, y dices, bueno, ¿de dónde viene esta anemia? ¿No? Uno como internista también siempre tiene que llegar al fondo de una anemia. No es normal, ¿no? Tienes que encontrar una explicación. Y a veces descartar casos, ¿no? O sea, muy posiblemente no sea generada por este tipo de causa, puede generarse por otro tipo de trastorno, etcétera, ¿no? O sea, descartar una anemia, factores. Luego le dices al paciente, es que traes anemia, puede ser riñón, y te dice, no, es que yo estoy comiendo bien. Muchas veces asocian la anemia al no comer bien. Okay. Pero puedes tener una muy buena alimentación o una muy buena alimentación y tus riñones ya dañados, y puede ser la causa. Okay. Entonces en etapas 3 podemos encontrar, por ejemplo, anemia y el filtrado glomerular o la función de los riñones por debajo de 60%. Ahí ya tenemos que hacer intervenciones desde el nefrólogo, el internista, el médico familiar, inclusive el médico general, en detectarlo y referirlo. Y ya en las etapas avanzadas, que son la 4 y 5, en donde los riñones tienen un funcionamiento abajo del 30%, hasta el 15% en la etapa 4 y por debajo de un 15% en la etapa 5, que ya la etapa 5 es prácticamente unos riñones que ya no están trabajando, que ya no nos están ayudando a sostener la sangre. ¿Y ahí qué interviene? Ya cuando llega, digamos que, me imagino que ya es la etapa de alto riesgo. Es la etapa ya de alto riesgo, y la etapa 4 le llamamos etapa prediálisis muchas veces, porque los pacientes ya ahí sí manifiestan otros síntomas, como son náuseas, mareo, temblor en sus manos, un sabor metálico en la boca. O sea, ya se refleja físicamente. Ya, ¿no? Lo ves físicamente al paciente intoxicado, que no está limpiando su sangre. Y la etapa 5, en donde ya son a veces casos muy críticos, muy lamentables, que se lleguen hasta ese punto sin haber hecho un plan anteriormente, pero sí nos llegan. ¿A partir de qué etapa, antes de llegar a la etapa pues más fatal, ¿no? La del escenario peor, puede el paciente alcanzar no sé cómo mencionarlo, una cura, un retroceso? Llegando a qué etapa todavía el paciente puede, le pondré esta palabra, salvarse, ¿no? Por así decirlo. Salvarse de la diálisis. El salvarse de la diálisis, exactamente. Yo no quiero llegar a la diálisis, dicen todos. Sí, porque cambia tu vida. Exactamente, sí. La diálisis y la hemodiálisis, que luego también podemos hablar de eso, pero claro, muchos pacientes llegan asustados en que no quieren llegar a la diálisis porque hay muchos mitos y leyendas de la diálisis, en donde si llegas a la diálisis ya te vas a morir, ya te queda un mes de vida, un año de vida, o la diálisis te va a dejar ciego, o la diálisis te va a cortar las piernas. Y no es cierto, ¿no? La verdad es que la diálisis es una alternativa de tratamiento para cuando los riñones dejaron de trabajar. Gracias a Dios, los riñones son reemplazables con unas máquinas, la diálisis y las hemodiálisis, en lo que llega a un trasplante para esa persona.
Entonces, no es lo peor llegar a hemodiálisis, pero es lo que el paciente quiere evitar, ¿no? Te cambia tu vida. Sí, si claro. estás dependiendo de estar yendo a un centro de hemodiálisis 2 o 3 veces por semana, económicamente también es pesado sostener un tratamiento de estos. Entonces, sí hay forma de estar desde una etapa 5, detenemos el avance de esta enfermedad y quitamos las urgencias de entrar a diálisis, y la persona puede durar 1, 3, hasta 5 años libre de diálisis. No les diré que regresan a las 100% del funcionamiento, porque eso sería digamos falso. como que lo mantienen, ¿no? O sea, se mantienen estables. Te mantienes estable, te mantienes funcional y con calidad de vida, que es a donde tenemos que llegar. Que es el punto importante, la calidad de la calidad de vida, claro. ¿No? Hay personas que desgraciadamente llegan a este punto, no quieren entrar a hemodiálisis o a diálisis, pero tampoco quieren cambiar o no pueden cambiar algunos de sus hábitos que los han llevado ahí. Sí. Y ves al paciente con náuseas, no comiendo bien, desnutriéndose, hinchado, pues con una mala calidad de vida, ¿no? Y eso lo podemos revertir desde todas las etapas, desde la etapa 5, 4, detener el avance y la variedad. La verdad es que muchos de los pacientes que nos toca ver a los nefrólogos, por ahí algunos que nos escuchen y nos vean lo dirán, nos toca regresarlos hasta etapa 3 o 2. Claro. Bastante bien. Con el compromiso del paciente, claro. De la familia, sí. Digamos entonces que este tipo de esta enfermedad crónica, por lo que vamos platicando un poco, sí, y voy cachando las ideas, se genera a través de, puede ser de un mal genético, es decir, que no tengas, que ya nazcas con un solo riñón, sí, y también influye mucho tu hábito, tus hábitos alimenticios, tus hábitos en general, ¿no? ¿Existe algún otro tipo de causa de este tipo de enfermedad crónica? ¿Algo más que la genere? Sí, lo genético que ya mencionabas muy bien, las piedras en los riñones que a veces el estar formando y formando y pues unos cálculos, ¿no? Los cálculos, solitos urinarios, que es todo un tema, pero también el estar haciendo piedras muy seguido, sí, que a veces es por enfermedades metabólicas, donde no se hace un buen metabolismo del calcio o de otros productos como el ácido úrico. Te llegan a tener un daño crónico en los riñones, la diabetes y la hipertensión, volviendo a estas dos grandes enfermedades que nos aquejan, claro, son las más comunes. Lupus, que es una enfermedad autoinmune, donde productos de nuestras defensas reconocen como extraños o se confunden y atacan cualquier célula. La lupus ataca pulmones, piel. Porque la detecta como una célula maligna, ¿no? Tengo entendido. Sí, la detecta como una célula extraña y dices, oye, aquí esto no te conozco, te marco, y luego vienen nuestras defensas y destruyen eso. Entonces también el lupus afecta muy, muy frecuentemente a los riñones. Sí, es algo crónico. Enfermedades vasculíticas, que son igual a anticuerpos que van y dañan los vasos sanguíneos del riñoncito. Obstructivas como la próstata, a veces también el paciente con enfermedad prostática lo ve normal, dices, oye, estoy parándome mucho a orinar en las noches, sí, pero así lo dejo, y la próstata obstruye el buen funcionamiento de los riñones y se van quedando inflamados los riñones hasta que ya no hay una vuelta atrás para recuperar esos riñones y te quedas con una enfermedad crónica. En cuanto a los hábitos, lo mencionaba mucho porque también a veces hay pues costumbres de usar medicamentos. Automedicarse. Fuera de prescripción médica. Okay. Entre ellos los más comunes son los analgésicos. Que me duele la cabeza, ahí te da un diclofenaco, me duele la rodilla. Calmar el dolor. Ketorolaco. Y sí está muy bien, claro que nadie quiere estar con dolor, hay que calmarlo. Sí. Pero ya si es algo que es constante y me duele la rodilla todos los días, la cabeza todos los días, hay que ir a ver por qué nos duele la cabeza, por qué no les duele la rodilla. Sí, no está tomando el medicamento como dulce. Medicina. Porque sí nos ha tocado que una sola toma de un medicamento de este tipo hace una inflamación terrible en los riñones que se llama nefritis y se queda ya cicatrizado. Entonces ya perdiste una gran cantidad de funcionamiento de tu riñón y te deja vulnerable para el resto de tu vida. O a veces el puro golpe que da este medicamento te deja en una insuficiencia renal que ya requieres de diálisis. Entonces hay que tenerle respeto también a los medicamentos, en los hábitos, sobre todo cuando es diabetes e hipertensión. Pues mejorar tus hábitos, tu estilo de vida con ejercicio, con una mejor alimentación. Claro.
que va a permitir mantener tus enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión estables, y los riñones lo van a agradecer muchísimo también. El corazón y el cerebro, que son órganos que se afectan muy frecuentemente con estas enfermedades, ¿no? Claro. Sí, como usted dice, ¿no? Mantener el estilo de vida adecuado y no abusar de los medicamentos. Así Em, es. Tengo una duda ahorita que estaba escuchando todo lo que nos está comentando, doctor. Un paciente cuando llega a la etapa de sangrado urinal, ahí, ¿cómo influye? ¿En qué se detecta con ese sangrado? ¿Ya hay una afectación peor? ¿Ya requiere una diálisis? ¿Un reemplazo incluso? Ahí, ¿cómo se dan cuenta? ¿O simplemente es un síntoma por el mal funcionamiento del sistema? El caso de sangrado en la orina es bastante notable, ¿no? Claro, El paciente sí. se asusta e inmediatamente busca atención médica Sí, sí. rápido, eso afortunadamente nos toca. Es una manifestación de que hay una estructura en el sistema urinario, llámese riñón, uretero, que lleva la orina del riñón a la vejiga, Sí. la vejiga propiamente, o ya en la salida, que es la uretra. Todas esas estructuras pueden estar inflamadas, pueden estar erosionadas por alguna piedra que pasó y arrasó con esas estructuras, o lo más temido y lo que siempre tenemos que buscar cuando hay sangrado al orinar, y eso no se nos puede escapar, es el cáncer, ¿no? El tumor de las vías urinarias. Ok, sí. Puede ser desde un tumor en el riñón, un tumor en la vejiga o un tumor en la próstata. Entonces, alguien que tenga sangrado en la orina, no necesariamente es que sus riñones ya no estén trabajando o que estemos en necesidad de diálisis, sino todo lo contrario, hay que buscar apoyo porque casi siempre son urgencias, Sí. y hay que ir inmediatamente a encontrar Al la médico. causa. Una urotomografía nos ayudará mucho a saber de dónde viene ese sangrado. Ahorita que estábamos hablando de esto, me acordé, yo cuando estaba más chico, como 15, 16 años, me acuerdo que mi hermano y yo nos comimos unos dulces como de color, tenían colorante rosa, me acuerdo. Sí, el algodón de azúcar o el colorante. Ajá, no me acuerdo, pero eran colorante rosa, me acuerdo que me comí como 4 más o menos. Pues a las 2 horas, ¿no? Ingieres alimento y bebida y todo. Pues uno va normal al sanitario y veo que sale el colorante. No, hombre, me asusté. Dije, ya me pasó algo. Yo ya aquí quedé. No, sí, aquí por mi quedaron cabeza mis pasó. riñones. Esto es cáncer mínimo, dije. Exacto. Mínimo el cáncer. No, me asusté horrible. Pero sí tiene ¿Fuiste al razón. doctor? No, ya después me prevení. Dije, me voy a tranquilizar, yo creo, esto va a tener una relación. Y afortunadamente ya el siguiente día en la mañana todo Ya, normal. sí. Sí, ya después lo relacioné Sí, con que habían querido pues el colorante claro. del azúcar o algo así, pero tiene toda la razón. Ya con base a ello, pues hay que prevenir ese tipo de situaciones. Más que nada, creo que lo que no tenemos aquí es la cultura de prevención. Prevención y protección que van de Exactamente, la mano. Sí. y la intención pues de estas pláticas o de estos en vivos, estas consultas virtuales, que afortunadamente le agradecemos nuevamente, si no lo hice le agradezco que nos esté acompañando y brindando ese tipo de información, porque pues buscamos que la gente conozca, ¿no? Conozca qué es la enfermedad, qué lo genera, qué lo ocasiona y pues sobre todo qué puede hacer para poder evitarlo, ¿no? Sí. Y qué hacer si es que ya la tiene. Entonces, pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación también. A mí me encanta hablar de esto, yo esto me dedico todos los días. Exactamente. Y también me gusta mucho pues involucrar a las personas, ¿no? A través de estos canales de comunicación, de redes sociales. Trato siempre de estar subiendo lo que yo veo en mi consulta diaria. Y un paciente me preguntó que lo que te decía, no es que nunca me ha dolido el riñón, o por qué es que este medicamento me puede hacer daño, cuáles son los mitos de la hemodiálisis. Exactamente. Me gusta estar ahí. Y de hecho, por como lo estamos platicando, escucho, o sea, hay varios subtemas de esto que estamos hablando. O sea, demasiada información que nos faltarían tiempo y horas para poder terminarla. De hecho, van a estar apareciendo ahí las redes sociales del doctor para que vayan ahí y lo sigan. Gracias. Toda la información va a estar ahí. Doctor, me gustaría a mí que me pudiera platicar o nos pudiera comentar algún caso, algún ejemplo de ese tipo de enfermedad, igual para que vayamos relacionándolo con el tema. Claro, ¿no? Sí. No sé, un caso general que tenga por ahí. Ahí hay algunos muy memorables, todos los pacientes los recordamos con mucho gusto y cuando podemos
cambiar el paradigma que tienen o cambiar la mentalidad que tenían de esta enfermedad es muy, muy grato. Por ahí me acuerdo de un paciente, un maestro, sin decir nombres. Sí, no, todo confidencial. Nada más nos interesa pues el proceso, ¿no? Digamos, sí, el proceso relacionado a... Él llegó a mí al consultorio con su hija y su esposa, con una etapa 5 de la insuficiencia renal, con un menor de 15% en el funcionamiento de sus riñones. Ya etapa 5. Ya etapa 5, en donde poco se puede hacer. Él venía afectado por una diabetes de larga evolución que pues estuvo un tanto descontrolado. Sí, sí. Y no quería entrar a reemplazo renal, no quería entrar a hemodiálisis, aún viendo todo su cuerpo completamente deteriorado. Te digo, estos los pacientes los vemos hinchadísimos de sus piernas, batallando para respirar, con náuseas, sin poder comer. Y pues se animó a ir a la consulta, pero él no quería porque tenía un antecedente, una experiencia mala, de un familiar directo, un hermano. Que el hermano entró a diálisis y terminó falleciendo al poco tiempo. Claro, entró con miedo. Entró con miedo y dice, yo no me voy a hacer eso, pero por nada del mundo, sí, porque pues, mejor aquí vivo que con hemodiálisis. Que con hemodiálisis. Entonces ahí estuvimos platicando, pudimos convencer y pudimos involucrarle otras personas. Mucho hago yo esto, el que puedan hablar con otras personas que están ya en hemodiálisis. Okay. Para darse cuenta que todo lo que se dice no es cierto. O sea, los pacientes que ya están en hemodiálisis recuperan su vida, recuperan su trabajo, su negocio, sus estudios. Claro. Su vida normal. Su vida normal, su calidad de vida. Entonces pudimos tratarlo, ayudarle a poner su catéter de hemodiálisis. Y estuvo otro tiempo internado por unas infecciones que afectaron ahí a su pulmón, que pues dicho sea de paso agudizó todo este problema renal. Okay. Salió de la infección, salió ya con hemodiálisis y me quedó muy grabado esa consulta ya de seguimiento en donde él, o sea, literalmente en el consultorio estaba muy, muy conmovido de cómo se había cambiado su vida. O sea, estaba muy agradecido con todo el equipo, nutriólogos, nefrólogos y todos los que estuvimos ahí a cargo de él, donde dice, doctor, es que se dice tanta cosa de la hemodiálisis allá afuera que no pensaba yo que iba a cambiar mi vida por completo. Y ya lo veía después deshinchado, comiendo bien. Brincó del mito a la realidad, ¿no? Y además vivió la experiencia. Regresó a su trabajo, regresó a dar clases. O sea, él es maestro. Ya estaba él pensando en la jubilación y en que ya iba a fallecer. Existe un tiempo estimado, usted lo mencionaba, ¿no? Que ya cuando un paciente, pues sus riñones desafortunadamente llegan a una etapa donde se tiene que hacer una intervención de hemodiálisis o de diálisis, mi pregunta sería, ¿cuánto tiempo puede pasar o vivir un paciente con eso? O sea, con hemodiálisis. O sea, ¿existe un promedio que influye? Sí, anteriormente, y yo creo que por eso se quedó ese pensamiento en la cabeza de todas las personas. Claro. Anteriormente la esperanza de vida realmente era muy pobre, muy poca. Pero no nada más por el tema de la insuficiencia renal, sino porque las enfermedades que nos llevaban a estas, como la diabetes y la hipertensión, había poco que hacer, poco margen de maniobra con estas otras enfermedades. Sí, porque es atacar a la vez tanto la diabetes y procurarte. Sí, lo que hace la hemodiálisis es, oye, reemplázame el riñón, yo limpio la sangre, saco el exceso de líquidos y te pongo las hormonas que produce el riñón de forma externa. Okay. Entonces, la hemodiálisis no es otra cosa más que reemplazar a los riñones. Hay que seguir tratando al paciente como un todo. Y sabemos que la causa más común de muerte por enfermedad renal crónica son las enfermedades cardiovasculares, el corazón. Sí. El corazón se va a seguir tapando sus arterias, va a seguir siendo insuficiente. Afortunadamente en la actualidad hay otros grupos de medicamentos que nos han ayudado a alargar la vida de las personas con diabetes e hipertensión y con insuficiencia cardíaca. Entonces, tratando multidisciplinariamente a estos pacientes, la hemodiálisis no tiene que ser un determinante para la esperanza de vida de la persona. Hay personas que, bueno, ahí están 10, 15 años en hemodiálisis. Sí. ¿Sí? Porque entendieron que hay que cambiar su estilo de vida y controlar sus enfermedades que las llevaron ahí. Por ahí tengo algunos indisciplinados que de repente llegan al hemodiálisis y salen y ahí va la coca, es que sí, exactamente, sí. Porque al cabo la máquina me va a limpiar
lo que me estoy comiendo. Y no es así, ¿no? Lo que te sigues comiendo va para tu corazón. Es que así como lo menciono, o sea, desafortunadamente, quizá la cultura que tenemos aquí en México, Sí. y pues quizá los hábitos alimenticios que son malos, hablándolo en general, es muy, muy complicado disciplinarse, o sea. Nos gusta la ganancia sí, a corto plazo. Y exactamente. ahorita disfruto Sí. y a largo plazo, si me cuido mejor, voy a vivir mejor y calidad de vida. Así mis hijos es. Y mi familia, ¿no? Entonces, sí. Hacemos nuevamente hincapié en la cultura de la prevención. Prevención. Exactamente. Y entonces, en este caso el ejemplo que nos está platicando el paciente, afortunadamente logró. Ahí está anda todavía. El señor continúa con su Con su tratamiento. Se pudo poner un acceso en su brazo, que es una fístula, que es lo mejor para tener en hemodiálisis a nuestros pacientes. Pero también el mensaje es no llegar a estos extremos. Claro, si lo claro, detectamos así en es. etapas 1 o 2, o si conocemos que tenemos diabetes, hipertensión, enfermedades como lupus, o hemos tenido piedras urinarias recurrentemente, pues acérquense con un médico, háganse estos estudios que podemos detectar a tiempo. Y desde ahí, hoy 70, 80% del funcionamiento, ahí nos quedamos muchos años. Claro. Y para llegar a un 15%, que es ya la etapa final, pues van a pasar muchos años. Se dice, o se acepta, que nacemos con 120 mililitros minuto de filtrado. Es como la velocidad en que se limpia la sangre de nuestros riñones. Y que va disminuyendo a partir de los 45 años. ¿Con la edad? 1.5%, 1.5 mililitros por año con la edad. Eso es normal también. Hay que saber que pacientes de 50, 60 años no vamos a tener los riñones al 100%, efectivamente. pero con eso es suficiente para mantener una calidad de vida. Entonces, detectándolo a tiempo, mantenemos esa progresión de 1.5 al año y no 5 o 10 cada año que nos van a hacer llegar rápidamente a ese 15%. Claro. ¿no? ¿Qué nos recomendaría para todas estas personas que nos están viendo y pues para su servidor igual, para ya no volver a pasar un susto nuevamente? Unos pasos para prevención, o sea, sí. ¿Qué le recomienda usted a sus pacientes para prevenir? Para población en para general. Para población en general, exactamente. Hay unas reglas de oro que podemos ver hay un International Kidney Day, un Día Internacional del Riñón, y se sube información ahí a esa página, en donde nos dicen que pues, las reglas de oro, ¿no? Para proteger a nuestros riñones. Y unas de ellas son las que platicábamos ahorita, es mantener un estilo de vida saludable, o sea, hacer actividades físicas. El no automedicarse, el evitar el usar medicamentos, sobre todo antibióticos y analgésicos, que son muy dañinos para nuestros riñones, sin una prescripción médica. Claro. El identificar, si tenemos diabetes o hipertensión, identificar nuestras enfermedades crónicas, pues ir al doctor o estar en seguimiento con el especialista, endocrinólogo, cardiólogo, nefrólogo, internista, pero estar siguiendo tus enfermedades para mantenerlas en nuestras metas. Por ejemplo, la diabetes, mantenerla dentro de una hemoglobina glucosilada, que es un examen también sencillo de hacer en la sangre, por debajo de un 7%. Eso te va a garantizar que tus órganos que se afectan por la diabetes estén bien seguros. Okay. Mantener tu presión arterial también estable, si es que la tienes. Ejercicio, una buena hidratación, una adecuada hidratación, y siempre preferir el agua sobre las bebidas. Sobre la coca. Estas que nos meten desde chiquitos con Santa Claus, por ejemplo. Evitar las bebidas carbonatadas. Así es. Tabaco, que también afecta a los riñones y que es también un factor de riesgo para cáncer a nivel de los riñones. Okay. Son quizás las reglas de oro más importantes que nos dicen, ¿no? Evitar automedicarse, acudirte y detectar, que eso lo veíamos al principio con estos exámenes. Examen general de orina, química sanguínea, con eso es suficiente para saber si hay algo alterado, ¿no? Proteínas en la orina es lo que vamos a buscar en ese examen general de orina. Claro. Y en la química sanguínea a través de la creatinina, que es lo que tenemos actualmente para medir el funcionamiento de los riñones. Si hay alguna alteración, ahí la vamos a estar identificando. Les pediré que no se basen en los rangos que vienen en el laboratorio, porque en el laboratorio te ponen de 1 a 1.4, ya es alterada la creatinina. Creo que es con base a unas guías, ¿no? Que determinan esos índices. Así es en base a ese nivel de creatinina, con la edad, el peso del paciente, el género, femenino o masculino,
nosotros los médicos hacemos algunas fórmulas Ok. para determinar, oye, tus riñones están trabajando 60, 70, 90%. Sí. O sea, hacerse los análisis, de preferencia ir con el médico a Claro. que haga la interpretación, ¿no? La conclusión, Así en es. este caso. Le agradezco mucho, doctor. Yo creo que ese tipo de consejos, vuelvo a repetirlo, nos ayuda mucho para poder, pues, fomentar esta cultura de prevención, ¿no? El poder quererse a uno mismo es muy importante, porque Sí. pues si no te cuidas tú, desafortunadamente tus planes o lo que vayas a hacer después, Se va a ver mermado. exactamente, se va a mermar. Yo espero que igual nos brinde la oportunidad de poder tocar un segundo tema, quizá ya adentrarnos un poco más a lo que es los mitos y realidades de la diálisis, Sí. quizá traer o platicar casos específicos. Claro. Ahora sí que yo les recomendaría que estén atentos a los que estamos posteando aquí en las redes de CAP para que puedan, pues en este caso, ver si vamos a tener un live nuevamente con un nuevo tema, aquí con la compañía del doctor José Franco. Muchas gracias. Le agradezco mucho nuevamente, doctor, su tiempo, la información que nos está brindando. No sé si quiera decir unas palabras antes de despedirnos. ¿Dónde lo podemos encontrar? Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Siempre será un placer hablar de enfermedad renal y de cualquier tema de lo que me dedico en el día a día, con la intención de que las personas que son las que nos buscan puedan detectar a tiempo esta enfermedad y pues acudir tempranamente. Les digo, no esperen a llegar a las etapas críticas. Por ahí estaré yo a la orden y cualquier nuevo tema con gusto podemos hablar de todo esto. Me pueden encontrar en mis consultorios. Estamos en Hospital San Felipe en Cumbres y en Cristus Muguerza San Pedro. Ahí estamos a la consulta. Trato de subir 2 veces por semana información a las redes sociales referente a todo esto de la prevención y la educación en salud. Esperamos seguir haciendo trabajo en esto de educación en salud que nos falta mucho. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Le agradezco mucho y bueno, nos vemos en un siguiente live, en una siguiente consulta virtual. Les deseo mucho un excelente día.